las observaciones que emiten todas las instancias que tienen que ver con el ámbito de ambos, tanto de los defensores de derechos humanos como de los periodistas. Incluso esta ley alcanza a proteger a los familiares. Pero ahora me paso a Zacatecas. Les comento que a Zacatecas no solamente es ahora que comienza. Desde hace varios años se trató de presentar una iniciativa de ley que abarque esta protección. La diferencia de la nacional es que en el caso de Zacatecas solamente está enfocado al ejercicio periodístico y no a los defensores, no los integra. Aquí vamos a hablar de que en marzo de 2017 llegó a la legislatura local este proyecto de decreto para expedir la ley de protección al ejercicio periodístico en el estado de Zacatecas. También, igual que en el nacional, se plantea un consejo para la defensa de los derechos de los periodistas y comunicadores, así como un mecanismo para su protección. Pero ahora en mayo también vuelve a sonar luego de que a nivel nacional se han dado a conocer muertes a nivel nacional de periodistas que han sido en el ejercicio periodístico, y esto hizo un pronunciamiento tanto de los gobernadores como también del presidente de la República, y a su vez se bajó en mayo por parte del gobernador Alejandro Diocristeno la posibilidad de legislar con estas medidas de protección a los periodistas, pero dijo que antes de mandar esa iniciativa de ley iba a tener pues una socialización, iba a preguntarle a los periodistas en qué sentido iba a ir. Y justamente para ello y para abordar este tema, tengo aquí en el estudio a mis colegas a quienes aprecio y les agradezco. Y bueno, tenemos a Raimundo Cárdenas, que es el director de la Jornada Zacatecas. Muchas gracias. También tenemos a Anabel, que ha tenido ya trayectoria en el periodismo, pero sobre todo la parte que has estado en los ámbitos legislativos. Y es por eso que la tenemos, Anabel. Muchas gracias, gracias Irma por la invitación. Y también tenemos a Rogelio Navarrete, quien también ya mucha trayectoria en el ámbito periodístico, a quien le agradezco. Muchas gracias, Rogelio. Gracias, Irma, por invitarnos. Bueno, pues yo parto, como ya les comentaba, cómo inicia a nivel nacional. No es nuevo, comenzó desde el 2012 y ahora está sonando tanto la legislatura como lo que ha anunciado el gobernador Alejandro Diocristeno de la necesidad de legislar para implementar estos protocolos o medidas de protección a los periodistas. ¿Cómo lo ven en el caso de Zacatecas? ¿Hace falta legislar? Comienzo contigo, Rey. Yo veo con agrado esta iniciativa de la ley de protección a periodistas, pero yo iría al tema de fondo, que es que cada tragedia sucede una ley y el poder legislativo o el legislador intenta lavarse la cara o intentar arropar a los movimientos, pero el fondo es la impunidad. No necesitamos, desde mi punto de vista, una protección si hubiera justicia, ¿no? Y me refiero al tema de que rodea a todo el país. Por ejemplo, el caso de los normalistas sigue sin esclarecerse. El caso de los asesinatos de nuestros compañeros de la jornada, Miroslav Rich, de Valdés, todos esos casos, en el fondo la ley de protección a periodistas sigue sin aplicarse. Explico, porque no tienen justicia. Y eso pasa no porque necesitemos una ley, sino porque no se aplica la ley, porque no hay investigación y se llega a los culpables. Yo creo que lo que debería de ponerse sobre el debate público es la ley de medios, ¿no? Cómo proteger a los periodistas, que tengan salarios dignos, que las condiciones de trabajo sean adecuadas, pues también garantizando y poniendo claramente cómo los medios de comunicación pueden tener acceso a los recursos públicos del gobierno del Estado, transparentando eso con reglas claras, para que también el Estado pueda exigirle a quien le está dando publicidad, a quien le está dando un convenio, pues de que tenga a sus trabajadores dados de alta, que es una de las exigencias también de los periodistas, que en la mayoría o se autoemplean o carecen de condiciones adecuadas de trabajo. Rogelio. Bueno, yo primero partiría, necesitamos en realidad una iniciativa, necesitamos para protegernos nosotros como gremio. Y pienso con respeto al Ejecutivo, a los periodistas, a los diputados, creo que no. Vamos a partir primero de una cuestión. ¿Cómo estamos situados actualmente los periodistas en México y en Zacatecas? Hay un informe que coincidentemente acabo de leer, se llama Comprando complacencias, publicidad oficial y censura indirecta de México. Este informe fue realizado por la revista Proceso,
fue publicado hasta el 2013 y ahí hacen un balance de algunas cuestiones. Entre las conclusiones de este informe está, falta una legislación para regularizar a los medios entre la publicidad, que no la tenemos. Falta transparencia en la asignación de recursos. A veces esta asignación de recursos impone la ley y eso ya está coartando la libertad de expresión. O sea, quiero ver un poquito más al fondo de todo este tipo de cuestiones. Persiste la corrupción. Hace tiempo el director de la empresa donde yo trabajo me decía, mira, hay corruptos desde los políticos, desde los empresarios y también del periodismo. Hay que hacer un autoanálisis de lo que nosotros hacemos como periodistas. Yo critico a veces al actor político, pero empezamos por nosotros, que estamos haciendo mal. Hay otra cuestión. Desde el 2012 también, pues como tú decías, hay una iniciativa, hay una ley, pero no se aplica. Entonces somos un país lleno de leyes, pero no se está aplicando. Porque incluso ahí está el Consejo Consultivo y no conocemos los resultados. Claro. Yo creo que vamos a empezar por una cuestión muy simple. Primero, hoy hicimos un sondeo con los compañeros de los medios y decían, necesitamos mayor capacitación. Si el periodista está bien profesionalizado, bien capacitado, hace periodismo de investigación, vamos a tener mejores medios de comunicación, va a ser un contrapeso contra el poder y vamos a tener una mejor oferta informativa con el lector, el televidente, la radio escucha. Otra de las cuestiones que creo que también me llamó mucho la atención en el desayuno que tuvimos el día de hoy con el mandatario estatal, los compañeros de los medios de comunicación, con la persona que me tocó estar al lado, me dice, y tiene toda la razón, es una reflexión importante. Dice, pero es que es increíble que ustedes sean el cuarto poder y tengan un sindicato. Yo creo que no se requiere un sindicato, se requiere que nosotros seamos unidos, organizados. Cada cuando nos reunimos, cada cuando nos apoyamos, solamente cuando existe la tragedia, ahí estamos uniéndonos. Y no tiene que fallecer Javier Valdés, no tiene que ver una tragedia con un compañero de los medios. Tenemos que ver mecanismos simples, sencillos, para nosotros ejercer un mejor periodismo y efectivamente eso ayudaría tanto a quien está al frente del poder como a la misma sociedad. Anabel, tú que has estado en los ámbitos muy legislativos, ¿tú crees que así? Bueno, ya tienen incluso una iniciativa que presentaron y que está ahí en la legislatura local. Ahora que se va a hacer y que se va a analizar otra posible por parte del Ejecutivo. ¿Tú ya leíste la que está ahí y si es viable? Ha habido 3 intentos, Irma y estimada audiencia, para poder legislar en torno a o armonizar la ley, porque en realidad lo que se ocupa es armonizar la ley con la que acabas de mencionar al inicio del programa, de la protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Que no están integradas en ninguna de las de Zacatecas. Que no están integradas, habría que armonizarla. Ha habido 3 intentos, uno fue en el 2011, que tenía que ver con la protección del secreto periodístico o secreto profesional. Cierto. Después, en el 2015, vino otra dedicada a la protección a periodistas específicamente. Y como bien lo indicas, en marzo, 27, 29 de marzo, hubo otra, son iniciativas, ¿no? Hubo otra iniciativa para la protección. Yo creo que lo que se ocupa, sí, es armonizar la ley, pero como dice Rogelio y Ray, es que los mecanismos sean eficientes. Es decir, ya no generar tantas leyes, sino que sean eficaces. Este mecanismo que depende de la Secretaría de Gobernación y que aplica para todos los estados, está en marcha, tiene 4 años. Exacto. Y no tiene recursos, hace poco. Que también lo marca la ley. La ley incluso dice que debe de haber un fondo. Claro. Que ya no supe, porque ahí dice la ley, pero ya no supe qué tan avanzado va a nivel nacional. Aquí incluso también medio se plantea, ¿no? Un fondo para poder... Es un fondo para poder atenderlo, es un consejo integrado o impulsado desde la asociaciones civiles o desde la sociedad civil, porque vamos, si este consejo lo integran desde el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, etcétera, ahí puede haber algunas cuestiones que se pueden malinterpretar. Pero se trata de un consejo que se ha impulsado desde la sociedad civil. Sí me parece importante armonizarla, pero ojo, yo creo que hay varias vertientes, Irma, Rogelio y Ray. Esto es sobre protección a periodistas, pero también hay otras cosas que se tienen que legislar o armonizar, como el tema de una ley para medios o de protección a periodistas, o bien para garantizarles un trabajo digno. Es decir, son varias vertientes. Una cosa tiene que ver con la libertad de expresión, con la seguridad del ejercicio periodístico, que es un derecho humano que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, sí me parece importante que se armonice, sí es importante que se genere un consejo consultivo, pero antes
antes de eso, Irma, desde mi punto de vista es que los mecanismos que existen en el país sean eficientes. Hace poco el presidente de la República, con la lamentable muerte de Javier Valdés, citó a todos los gobernadores del país, hicieron ahí una mesa y dijeron que se iban a establecer mecanismos. Y yo decía, pero es que los mecanismos ya están establecidos. Pues tiene la ley. Ajá, exactamente. Y dijeron, es que hay que poner zonas de riesgo. Es que ya están las zonas de riesgo. De hecho, la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene y se encarga de estos, o sea, si los vemos por la parte de protección. A ver, entonces se las dejo y ustedes ya me dicen lo que piensan. La propuesta que está en la legislatura y con las otras intentos y con la nueva que pretende llevar el gobernador, ¿quedarían muchas y cortas o nomás son puros? O sea, no es lo que realmente necesita periodista en Zacatecas. Yo creo que es una parte importante, ¿no?, de todo un sistema de adecuaciones legales. Pero la madre de todas las reformas, por así decirlo, o las leyes necesarias desde mi punto de vista, es la ley de medios, ¿no? Que garantice el derecho humano a informar y ser informados a través de un sistema plural de sistema de medios, que es la bronca, ¿no? Que no está garantizada esa pluralidad y los periodistas, por desgracia, son los primeros a quienes se corta, a quienes censuran, y a veces el crimen organizado es a quien primero va tras ellos, ¿no? Y como las empresas no tienen la garantía del ingreso, también, pues ahí viene la autocensura, muchas de los vicios que se tienen actualmente. Sí. Platicaba con el diputado Luis Medina Alizalde y él decía, no, es que el periodista aquí en Zacatecas, con un tema que difiero de él, lo digo también con mucho respeto, no están en riesgo. Creo que estamos en riesgo, precisamente porque al momento de ir a cubrir una nota, no sabes qué ambiente, una nota roja, en qué ambiente te estás metiendo. Decía que solamente tiene en riesgo aquel periodista que está investigando a fondo, por ejemplo, el crimen organizado aquí en Zacatecas, pero lo dice correctamente Raimundo. Bueno, es que no hay los mecanismos ni las garantías. El simple hecho de ir a investigar temas muy delicados no lo puedes hacer tan sencillamente porque te pones en riesgo. A lo mejor me van a atacar porque yo no debería de estar opinando. No, pero tú eres especialista en este tema. Pero yo siempre he dicho, y bueno, de verdad, a lo mejor muchos me van a criticar, pero yo creo que el crimen organizado como tal, o la parte sicarial como tal, a lo mejor sí, pero el crimen, quien está en el crimen organizado, yo creo que no mata a los periodistas, por una razón. Normalmente el crimen organizado les encanta que hablen de las muertes. Yo creo que ahí hay una... me salta la duda cuando el periodista normalmente está investigando algo, lo primero que se topa son los nexos de esa corrupción con el poder legal de los funcionarios. Sí. Y es ahí cuando yo me brinca y me salta. Yo digo, ¿de verdad es el crimen organizado? ¿O eso nomás nos muestra que alguien con poder legal o ejecuta con el poder ilegal la muerte? Porque ¿qué tanto, a quién estás afectando tú si estás investigando nexos de funcionarios con el crimen organizado? Eso es lo que yo opino, ¿no? Eso es lo que yo pienso. No, las autoridades, el informe que hizo la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional, da cuenta de que la mayoría de las agresiones no viene de criminales o personas externas. La mayoría de las agresiones viene de funcionarios públicos. Y a través de las investigaciones, pues ven intereses en conflicto y viene la agresión. Mira, son 106 asesinados del 2000 a la fecha. Ninguno, el 99.5% está impune, ¿no? Y eso, ¿a quién le corresponde? ¿Al crimen organizado? No, a las instituciones, ¿no? Aclarar eso. ¿Y por qué no lo hacen? Porque muchos de ellos y que a nivel nacional han dicho que todos esos crímenes, lo mismo lo han dicho, que son un 90% que, o sea, ni siquiera se concluye la investigación, quedan sin una sentencia, ¿no? Yo creo que se tiene que partir, Irma, Rogelio, de un diagnóstico serio, un diagnóstico en Zacatecas, un diagnóstico responsable, en donde pudieran participar obviamente medios de comunicación, sociedad y traer expertos en la materia que han tenido experiencias exitosas en algunos otros estados o inclusive en algunos otros países. México es uno de los países de mayor riesgo para ejercer el periodismo, sin duda. Pero no es lo mismo Zacatecas que Tamaulipas, por ejemplo, ¿no?
Entonces, sí creo importante partir de un diagnóstico. ¿Se puede armonizar? Por supuesto que se puede armonizar la ley, pero tiene que ser un trabajo conjunto, con voluntad del gremio periodístico, con voluntad del Poder Legislativo y con voluntad de la sociedad civil. Me parece sumamente importante. Con todo este asunto de Javier Valdés, escuchaba yo a algunos amigos periodistas que decían, es que aquí en Zacatecas también se sufre agresiones. Bueno, ¿y dónde están las denuncias? ¿O por qué no lo dices? ¿No? Es decir, se tiene que trabajar en conjunto para poder mover, digamos, que el engrane bien y poder sacar una ley responsable que no atienda a intereses personales, sino que de verdad sea una ley construida desde la sociedad y desde los medios de comunicación. Anabel, yo creo que lo dice de manera correcta. Bueno, para tener un diagnóstico, ¿qué se tiene que hacer? Primero tenemos que estar organizados, insisto, en esta parte. No necesitamos ser Tamaulipas, no necesitamos ser Sonora, no necesitamos ser Veracruz. Para evitar este tipo de cuestiones, yo me pregunto, cada medio de comunicación tenemos primero un código de ética, la mayoría no lo tenemos. Tenemos también un protocolo en caso de emergencia, no sabemos qué hacer. El otro día perseguían a uno de mis compañeros, que fue un error, que ellos ya sentían que estaba el jefe de los sicarios, pero yo les dije, y estaban muy asustados, ¿no? Yo les dije, bueno, sabemos qué hacer en caso de emergencia, en caso de estar en fuego cruzado. Todo ese tipo de cosas habla precisamente de la profesionalización, habla de saber cómo reaccionar ante ciertas circunstancias, ¿no? Y creo que ahí es donde debemos de empezar antes de una iniciativa. Lo que comentaban, yo no desconozco las iniciativas. El mismo Luis Medina de Salde me dice que todavía no la quiere presentar porque no quiere que se la balconien. Estoy de acuerdo, pero debemos de consensarla. ¿Cuándo nos vamos a aceptar? ¿Cuándo vamos a hacer esta cosa de onda con las autoridades? Roger, ¿una adicional a las que ya están? Sí. ¿Pretende? Pues él me dijo, me lo comentó, ¿no? Entonces, ¿te gustaría bien obtener todo el mismo evento del presidente Peña, la crítica posterior fue a que dentro de todo ese consejo de gobernadores, secretarios, no existía ni siquiera un periodista. O sea, estaban discutiendo entre la clase política, claro, problemas que ha generado la clase política y que a raíz de los gritos de justicia de los compañeros fue cuando se acercó el presidente, pero no hay ese acercamiento de las autoridades legislativas o ejecutivas hacia los periodistas, pero también los periodistas, como dice Rogelio, estamos fragmentados, ¿no? Sí. Esas diferencias quizás editoriales nos han llevado a verlo también de forma personal y estar totalmente desorganizados. A mí me queda claro que a veces también existe la confusión ante la opinión pública. Les pregunta por qué lo mataron y a veces no sabemos exactamente por qué matan a ese informador. El tema de Miroslava y el tema de Javier es un tema que tocaron fibras sensibles del poder. De poderes, y a veces puede ser poderes fácticos, y ese es el problema, ¿no? Y no nos podemos proteger de ese tipo de poderes, sea cual sea, ¿no? Y por eso los ultimaron. A mí me parece que la ley no saldría en el futuro inmediato. Me parece que es una tarea que ojalá las y los legisladores la pudieran echar a andar. Pero a partir, partiendo de foros con los periodistas, creo que eso es básico, y con la ciudadanía. Veo difícil, Irma, que en el futuro inmediato se armonice la ley aquí en Zacatecas. Ojalá se pudiera lograr. Es necesario aquí en Zacatecas armonizarla, pero primero tenemos que hacer un diagnóstico, tenemos que tener indicadores de qué es lo que está sucediendo aquí en Zacatecas para poder echarla a andar. No sin colores partidistas. Creo que esto es algo que le interesa a Zacatecas, que lo va a sacar adelante, que lo va a poner a la vanguardia como Estado, pero sí partiendo de un diagnóstico que no se tiene. Y como bien dicen mis compañeros, mis amigos, se ocupa que el gremio esté unido y que colabore en los foros de discusión, análisis, se requieren espacios. Y que se integren a todos, primero para escuchar a todos, ¿no? Me imagino. Porque también aquí lo que me llama la atención es lo que dices, Rogelio. Dice, ya también preparan, pero no quiere ser balconeado. O sea, ahí me preocupa porque al final de cuentas puede imperar el yo-yo o las fracciones parlamentarias o quien la mande y que quieren que salga tal cual la mande. O sea, y que puede ser a lo mejor, insisto, no lo que debe ser. Yo creo que para evitar ese tema, perdón, Rogelio, se ocupa, insisto, el fortalecimiento desde la ciudadanía y desde el gremio unido, para poder evitar que se vaya a recargar hacia un interés político. Es importante que el soporte de la iniciativa sea desde el gremio periodístico y desde la ciudadanía, apoyada con voces de expertos.
Desde mi punto de vista es lo que pudiera evitar. Le hemos preguntado a la ciudadanía qué tipo de medios quieren. O sea, vamos a empezar por eso, ¿no? No solamente nosotros, o sea, aquí se debe de convocar. Muchas leyes en Estados Unidos saben que son consensadas, o sea, a veces hasta se hace Sí, un que es plebiscito, otro, claro. que los medios también quizás es un llamado a acercarnos, ¿no?, a la sociedad, porque pocas veces tenemos la costumbre de preguntarles algo fuera del tema del clásico sondeo, etc., pero ¿qué medios necesita ellos, ¿no?, la sociedad, para que sea reflejado, ¿no? ¿Hay crisis de medios en Zacatecas? O sea, ¿sí o no? ¿Cuál sería su opinión? Yo creo que es a nivel internacional, esto de las redes sociales, el tema de Trump y la posverdad, ha venido a simbrar todo el tema mediático, ¿no? Las revoluciones estábamos viendo hace cuánto ustedes apenas empezaron a transmitir a nivel estatal y ya tuvieron que transmitir a través de redes sociales y usar el software, y diario tienes que andar actualizándote, ¿no? Y eso pues también entra en crisis por el tema de la comercialización, ¿no? Que todo cuesta. Claro. Claro. Ahorita lo que decía Ray es muy importante. ¿En qué momento ya es o tiene esa peso los medios de comunicación en cualquier estado, pero estamos hablando de Zacatecas, y lamentada posverdad? O sea, los medios de comunicación ya han tenido también forzosamente que emigrar y a utilizar las herramientas digitales, y eso nos obliga, incluso decían que no va a desaparecer lo impreso. Yo también lo creo que no, siempre y cuando haya contenidos, porque yo creo que también los contenidos marcan la diferencia entre lo que luego dicen o se le llama la posverdad. ¿O cuál es Bueno, yo retomo un poco, más que crisis hay retos, ¿verdad? Ha mejorado mucho el periodismo en Zacatecas desde mi punto de vista. Tenemos ya una oferta más grande, más plural, más crítica, y por ahí vamos en ese camino. Estamos iniciando prácticamente este sexenio y creo que ya no hay un acondicionamiento o una línea que te diga la línea editorial tiene que ser así. O sea, Y sí eso... estás diciendo que antes sí lo había, con el Claro, sexenio de sí, Miguel pues bueno, Alonso, no y hay ahora que con decir que Alejandro. no, o sea, tú lo sabías, o sea, lo sabemos, No, ¿no? yo quiero que tú lo digas. No, claro, o sea, yo lo digo con todo respeto, o sea, se decían esto, y esto entra, esto no entra, esto va en la principal, y a veces decíamos, bueno, está más bonito el boletín. Y creo que esa pluralidad, pues, hace un mejor ejercicio. El reto, como lo dice Raimundo, es cómo está la televisión, cómo están los periódicos, cómo está la radio frente a las redes sociales, frente al internet, frente a este mundo híbrido, y nos vamos a adaptar. ¿Cómo estará el televidente? ¿Me va a seguir próximamente en 5 años o nos va a seguir en redes? Es un reto enorme, o sea, estamos cambiando de una manera vertiginosa. No es lo mismo hace 5 años el consumo de medios a como es hoy. Claro. La gente lo ve, los medios, a través de redes sociales, particularmente en México, el Facebook, el Twitter. No tanto ya a veces hasta ni en las mismas páginas, ¿no? Bueno, simplemente ustedes están en medios distintos, tanto en impreso como también en televisión por cable y todo ello. O sea, han también tenido que utilizar ese tipo de herramientas, ¿no? Pero ¿qué le ofreces de una de otra manera? Yo creo que la jornada, por ejemplo, ha hecho un trabajo mucho de investigación que vale la pena seguir retomando en todos los medios de comunicación, y que también va marcando la pauta para diferenciar y decirle, como decían, al poder, oye, pues es que estoy haciendo un trabajo, o sea, no solamente se trata de estar, como alguna vez escuché, que se vea el pelo en la sopa, pero que también se vea la sopa, o sea, no solamente, o no sé cómo lo ven ustedes. Yo creo que, Irma, yo creo que hay crisis de medios y hay crisis de audiencias, porque efectivamente los impresos están tratando de conquistar nuevas audiencias. Ahora ya todo es digital, todo lo tenemos en el celular, todo lo traemos en la computadora o en la tableta, lo que sea. Entonces, creo que sí hay una crisis de medios, pero también de audiencias, porque ahora queremos todo de manera inmediata. No nos damos la oportunidad, o son pocas las personas que se dan la oportunidad de leer a fondo lo que está sucediendo. Es decir, lees el título nada más o el primer párrafo, pero no vas más allá y no verificas quién lo está diciendo. Y te quedas con eso. Y te quedas nada más con el puro encabezado. Entonces, siento que las audiencias estamos confundidas inclusive. No sabemos cuáles son las fuentes que de verdad, de alguna manera corroboran las fuentes, investigan bien, y nos vamos por lo inmediato y por lo rápido. Queremos una noticia rápida, que sea una bomba, ¿no? Que sea a nivel nacional, que sea a nivel internacional. Se olvide y sigue que te jale, ¿no? Pero no tiene absolutamente nada de fondo.
y no tiene nada de investigación. Y como audiencia tenemos que ser bien cuidadosas con eso, porque en redes, específicamente en redes, compartimos cosas que no tenemos la menor idea de lo que es. O son noticias muy viejas, o son noticias falsas, o están mal redactadas y no tienen nada que ver con lo que está sucediendo. Claro, ahora con el celular todas podemos tomar una fotografía o un video y dar nuestra versión del hecho. Pero hay varias versiones y varios puntos de vista, ¿no? Pues ya me están empezando a avisar que ya nos vamos. Que ya mero, que le apresure. Ray, pues yo creo que de alguna u otra manera aquí me quedo con que tú estás planteando la parte que no es tanto la protección lo que se debe legislar, sino una ley de medios. En este caso, bueno, comienzo contigo porque ya quiero terminar que sí y que no, o están mal, o que por ese camino no le vaya. Y yo diría que lo principal ahorita es la ley de medios, ¿no? Obviamente es todo lo que decía Anabel, es un engranaje de leyes para la protección de un sistema robusto de sistemas de medios de comunicación, pero lo principal es la ley de medios. Porque es una ley superior. Porque es una ley superior, ¿no? Y también garantiza y evita la incertidumbre de muchas de las cosas de los vicios que mencionaba Anabel. Por ejemplo, el vicio del retweet, de ganarte la audiencia, de que sea nota nacional, sin meter el contexto, ¿no? Y eso solo lo haces si no estás preocupado en ocasiones también por el contenido y, como tú decías, teniendo buen contenido te van a leer. Pero en ocasiones hemos dejado, decía Woldenberg, que los medios no han contribuido también al fortalecimiento del sistema democrático, ¿no? Se la han pasado denosando, se la han pasado diciendo que todos los políticos son iguales, cuando no, porque también viene el contraataque de Trump, ¿verdad? Donde dice que todos los medios somos iguales, ¿no? Y ahí es donde la ley de medios puede funcionar en esta crisis. Y tú, ya entendemos que la ley de medios, ¿cuál sería tu postura? Yo creo, insisto, Irma y audiencia, que es importante generar foros de discusión y escuchar las voces de quienes ejercen el periodismo día a día, de quienes lo administran también y sobre todo de las audiencias y de los expertos. Yo creo que es muy importante experimentar en cabeza ajena y ver lo que está pasando en otros estados y en otros países. Me parece importante que sí hay que armonizarla, pero construida desde la sociedad para que tenga una base sólida. Si no, no va a salir, como decía Rogelio. Si no se construye desde el gremio periodístico y desde la ciudadanía, no es difícil que salga una ley. Ya hay 3 intentos, es complicado y es un trabajo de voluntad de Zacatecas. Si nos organizamos, lo podemos lograr. Pues, Rogelio, ahora ya escuchamos ya me quedo yo con las propuestas de mis compañeros, porque son muy válidas, ¿no? Y son reflexiones interesantes. Partamos desde una ley y lo que propone también Anabel. Escuchemos a la ciudadanía y yo reitero lo que dije al inicio. Organicémonos, profesionalicémonos y creo que desde ahí podemos hacer mejores medios, mejores contenidos y tendremos mejores audiencias, ¿no? Pues yo de verdad estoy encantada con seguirle. Yo creo que voy a tener que volver a hacer este foro porque me están diciendo, tenemos que cerrar y yo les agradezco, Raimundo Cárdenas, muchas gracias, Anabel Rivero. Gracias, Irma. Y bueno, y Rogelio Navarrete. Gracias. Muchas gracias, ya me están corriendo. Yo los espero en donde estoy acá. Yo los espero el próximo miércoles con un tema más y les prometo, porque me están diciendo que quieren ver más, otra mesa de debate después con periodistas. Hasta luego, hasta siempre.